Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto poder estar contigo el día de hoy en esta cápsula. Y me gustaría platicarte un poquito de mi infancia. En algunas cápsulas anteriores te había mencionado que parte de mi infancia crecí en un rancho. Los fines de semana mis papás nos llevaban a visitar a la abuela, a mis tíos, a mis primos. Entonces yo disfruté mucho mi etapa de niñez estando en el rancho. Y recuerdo que en una ocasión uno de mis tíos en un árbol de pirul, yo creo que muchos de nosotros conocemos árboles de pirul, que por lo regular se dan en esta zona, en estas áreas, puso un columpio. Desde niña, desde que yo iba a preescolar, recuerdo que me encantaba apurarme a hacer todas mis actividades que me decía la maestra, para que minutos antes del recreo pudiera yo salir y ganar los columpios. Entonces imagínate, llegar yo al rancho, disfrutar, correr, brincar, saltar, y de repente nos ponen un columpio. Para mí fue algo divertido, me fascinaba estar en ese columpio. Y recuerdo que entre mis primos y mis sobrinos nos aventábamos en ese columpio que estaba en alto. Y recuerdo sentir esa sensación de libertad, de felicidad en ese columpio. Y era un árbol grande, me acuerdo, y era una de las ramas de hasta arriba donde estaba sujeto este columpio. Entonces, por turnos nos íbamos aventando, de repente me tocaba a mí unas 3 mecidas y después me bajaba y tenía que yo ayudar al siguiente y empujarlo, igual otras 3 mecidas, y así nos íbamos, incluso toda la tarde. Eso es lo que hacíamos, disfrutar ese columpio. Tiempo después, obviamente por el sol, el clima, la lluvia y todo, ese árbol se empezó a hacer feo. Se empezó a secar. Y déjame decirte, para que más o menos calcules un poquito de tiempo en cuánto tendría este árbol, comenta mi mamá que cuando era niña, esos árboles de pirul que yo conocí de niña, ya estaban ahí. Entonces imagínate cuántos años tendría ese árbol. Recuerdo que era muy frondoso, era grande, era hermoso. Yo lo veía hermoso y lo veía grande porque pues yo era una niña pequeña. Entonces, después empezó a caerse las hojas, se empezaron a ver opacas, ya no ese verde bonito, ni daba el fruto, que son como unas bolitas rojas que saben dulcecito. Empezaron a ya no dar ese fruto, las hojas empezaron a caer, ese árbol empezó poco a poco a perder su vida. Y quiero llegar a este punto porque te comparto esta anécdota del columpio en el árbol, porque nuestra vida, y en la palabra lo dice, que es comparado a ese árbol, es comparado a un árbol. Pero déjame decirte que la comparación que Dios hace de nuestra vida es de un árbol frondoso, de un árbol que está conectado en las corrientes de agua. No como este árbol de pirul, que aunque esté acondicionado para un clima que no precisamente esté cerca del agua, se empezó a secar. Y muchas veces todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor empieza a secar este árbol, empieza a secar ciertas áreas de nuestra vida. Empezamos a menguar en muchas áreas porque no sentimos que haya esa vida, que no haya esa fortaleza, que no haya esa fe, que no haya esa esperanza en nuestras vidas. Y yo sé que durante todo este año que hemos estado encerrados, hemos vivido de todo. A lo mejor has vivido pérdidas, a lo mejor has vivido enfermedad, a lo mejor has vivido falta de economía. Y todas estas áreas, todas estas circunstancias, todos estos problemas han hecho que tu árbol de vida empiece a secarse en diferentes áreas. Y yo recuerdo que este árbol de pirul empezó a secarse el tronco.
Entonces, al ver eso, mi tío, ¿qué hizo? Pues quitar el columpio por cuidado y protección de nosotros. De que a la hora de estarnos columpiando no nos fuéramos a caer porque la rama ya se cayó. Esto es importante. Debemos siempre estar conectados a la fuente de vida, esa agua viva. Y dice la palabra que por dentro de nosotros correrán ríos de agua viva que nos ayuden a fortalecernos, a crecer, y que en los momentos de aflicción, cuando más lo necesitamos, si estamos bien nutridas, si nuestras raíces están bien nutridas y toman la suficiente agua, no pasará nada, porque estaremos grandes, frondosos, estaremos en las mejores condiciones para resistir. Otro ejemplo que te pongo son las palmeras. ¿Qué pasa con las palmeras cuando viene el huracán? A lo mejor se hacen de un lado, se hacen del otro y parecieran que se fueran a romper, pero no se rompen porque sus raíces son profundas. Sus raíces están profundas y evitan que se rompan esas palmeras. Y aunque el huracán sea intenso, es muy raro cuando llegan a arrancarse esas palmeras. Pero si tú estás leyendo, si tú estás orando, si tú permaneces en la presencia de Dios, la cual te va a nutrir, te va a fortalecer, te va a llenar, ¿vendrán aflicciones? Sí. ¿Vendrán problemas? Sí. Y vendrán circunstancias, incluso mentiras del enemigo a querer moverte, a querer cortar esa agua de tu vida. Pero ¿qué crees? Que no te pasará nada, porque tu vida va a estar confiada en el creador del agua, el que da el agua viva y eterna. Y déjame leerte rapidísimo Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Y dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza está en él. Y tú y yo somos esos bendecidos de parte de Dios. Y viene una promesa después de este versículo. Viene una promesa. Y dice en el verso 8, dice: porque serán como árbol plantado junto a las aguas. Imagínate un árbol, y yo sé que tú has ido de días de campo y tú has visto esos árboles que pasan junto al río. Son árboles grandes, son árboles frondosos, son árboles que tienen vida, que dan fruto, que son enormes y dan una sombra, wow. Y tu vida es comparada a este árbol. Dios nunca va a hablar de un árbol seco ni te va a comparar a un árbol seco, porque tu creador, porque Dios nos diseñó para estar conectados a Él, a través de la oración, a través de la palabra, de estar meditando la palabra. Vamos a continuar. Dice que junto a la corriente echará sus raíces. Cuando habla de echar sus raíces es extendernos hacia pasar tiempo con Él. Y es momento, y nos lo dijo el pastor el día domingo en la prédica, es momento de pararnos, es momento de pasar en la presencia de Dios, es momento de quitar toda pasividad, es momento de quitar toda depresión, es momento de moverte y extender tus raíces al agua viva. Dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja se estará verde. Vendrán circunstancias, vendrán aflicciones, pero tú estarás siempre dando fruto, siendo bendecido por Dios y siendo tu bendición a los demás. Y aunque estés pasando aflicciones, tribulaciones, tú estarás en paz. Paz, habrá gozo en tu vida y tú te sentirás feliz, gozosa o gozoso. Dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y esta es la promesa que Dios tiene para tu vida.
que tú seguirás dando fruto a pesar de las circunstancias. A medida que tus raíces sean profundas y se sumerjan en la presencia de Dios, se sumerjan en oración, se sumerjan en su palabra, tu árbol, tú que eres ese árbol junto a aguas de corrientes, darás fruto siempre. Que Dios te bendiga.